Una paciente me dijo una vez que no quería sentir ansiedad, que estaba cansada de sentirse mal y sentir culpa cuando no hacía las cosas bien. Yo con empatía reconocí la incomodidad de estos estados emocionales que experimentamos la mayoría de seres humanos y le dejé saber que existe una solución, trabajando esto en terapia. Pero correspondiendo a la ética, también fui honesto, dejándole saber que la ansiedad y la culpa, aunque incómodas, en cierta medida no son en sí mismas malas. Nos ayudan a regularnos, nos han servido para adaptarnos, cumplen una función. Incrédula, insistió diciendo que la vida definitivamente sería más bella sin ese malestar y me preguntó si acaso no conocía gente que no sintiera ansiedad y culpa. Le respondí que sí y sus ojos expresaron algo de satisfacción, pero luego se entrecerraron con extrañeza cuando completé mi respuesta. En las cárceles. Cuando he trabajado con criminales, he visto personas que parecen no haber tenido que pasar por esa incomodidad. Entonces, le conté esta historia. En la isla de Morgan, en Carolina del Sur, investigadores analizando la conducta de monos rhesus notaron algunas diferencias que les permitió distinguirlos en dos grupos. Unos parecían temerosos y evadían el conflicto, tomaban frutos de las ramas más bajas y mostraban menos dominancia en las interacciones sociales. Los otros eran más impulsivos, desplegaban conductas agresivas y dominantes, tomaban mayores riesgos como acercarse a depredadores o subir hasta las ramas más altas en busca de alimento. Como se trataba de un estudio longitudinal, los investigadores regresaron algún tiempo después para recoger nuevos datos, solo para llevarse la sorpresa de que su estudio no podía ser terminado. El índice de mortalidad en los monos más impulsivos, dominantes y agresivos era tan alto que la investigación tenía que ser cancelada. Esta seguridad que exhibían y que aparentaba ser una ventaja era en realidad un rasgo maladaptativo. Arriesgar la vida, acercándose a un depredador, entablando riñas con otros, subiendo las ramas más frágiles, es una desventaja. El aparente estilo temeroso de los otros monos que seguían vivos en su totalidad es parte de un mecanismo que permite la preservación de la especie. En los humanos, la impulsividad, la agresividad y la toma de riesgos han sido asociadas a diversos trastornos que van desde el juego patológico, las adicciones y el control de impulsos, hasta la psicopatía y la conducta criminal de la que hablaremos en esta serie. Los personajes de los que hablaremos carecen de empatía y de culpa y asimismo no experimentan la ansiedad de la forma en que el resto de nosotros lo hacemos. Aclarado esto, ahora podemos preguntarnos: ¿qué convierte a una persona en asesina? ¿Cómo identificar los rasgos que llevan a convertirse en un asesino serial? ¿Somos todos potenciales psicópatas? ¿Cómo protegerse y no caer en trampas y encantos de potenciales sociópatas? En la encuesta que hicimos en nuestro canal, ustedes votaron para que la siguiente serie de videos sea la de asesinos seriales. Estaremos respondiendo estas preguntas que acabamos de plantear y explicando todos los aspectos psicológicos y pormenores caso por caso. Para entender la conducta criminal, podemos aproximarnos al tema desde la perspectiva de los trastornos de personalidad. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM, se habla de una categoría que recibe el nombre de Clúster B. Allí están los trastornos de personalidad antisocial, histriónica, límite y narcisista, todos relacionados al control de impulsos que ya te hemos explicado con la investigación de los monos rhesus. Aunque en los asesinos seriales, cuyos casos estaremos abordando, podemos ver variaciones de rasgos no solo de este clúster, sino de otros trastornos, es el trastorno de personalidad antisocial el que más nos concierne. Se define como un patrón general y estable a través del tiempo en el que se desprecia, se vulneran y se violan los derechos de los demás. Para decirlo de la manera más sencilla posible, es la típica conducta criminal, pero no estrictamente motivada por la necesidad, sino por la tendencia a saltarse las reglas por conveniencia. Para dar un diagnóstico de personalidad antisocial, la persona debe tener más de 18 años. Sin embargo, las conductas transgresoras se vienen presentando desde mucho antes. Por lo general, fueron niños que mentían recurrentemente sin motivo alguno, con un historial de robos, maltrato a otros y, en los peores casos, que mataron o torturaron animales. Existen múltiples relaciones entre la historia de vida, factores genéticos, traumas, trastornos de personalidad y condiciones sociales y culturales que influyen en que alrededor del mundo existan asesinos seriales. Y aunque las variables sean tantas y las condiciones cambian de un caso a otro, haremos nuestro mejor esfuerzo para explicar todo de la manera más sencilla posible. Por el momento solo diremos que en ambientes donde hay negligencia, abandono, delincuencia de padres o cuidadores, hermanos, amigos o figuras de autoridad y abuso físico y sexual,
es más probable que se desarrollen estos patrones de conducta que se encuentran en los asesinos seriales. Se ha asociado este trastorno de conducta, típico de los criminales y la personalidad antisocial, a genes específicos y a distintas patologías y trastornos en la familia, como la esquizofrenia, la depresión o la bipolaridad, lo que apoya la idea de que existe un fuerte componente genético. Como este es un canal de psicología, no nos centraremos tanto en la biología o neurología relacionada a este tipo de delincuentes. Sin embargo, lo haremos por momentos para complementar un caso particular o revelar los descubrimientos que se han hecho de las bases biológicas de la conducta criminal. Por ejemplo, en la historia de los monos rhesus que te contamos al principio, se midieron los vestigios de serotonina de ambos grupos de monos. La serotonina ha sido asociada a diversas conductas, dentro de las que se consideran aspectos como la agresión, el apetito, la sexualidad, el sueño y los estados anímicos. A pesar de lo que piensan muchos, que la describen simplemente como un neurotransmisor de la felicidad, la serotonina opera de manera mucho más compleja en las sensaciones de saciedad y bienestar. Niveles elevados de serotonina resultan en inhibición conductual, mientras que niveles bajos se relacionan con menor inhibición y por lo tanto más conductas de riesgo. Los monos con bajos niveles de serotonina eran los que presentaban mayor agresividad y conductas de riesgo y por lo tanto los que terminaron muriendo más jóvenes. En humanos, distintos estudios han asociado estos niveles bajos de serotonina con la toma de riesgos y la falta de empatía de los delincuentes. También se ha estudiado el cerebro para saber por qué alguien es capaz de sobrepasar los límites pasando por encima de los demás. Por ejemplo, en un sonado caso, un hombre que estaba siendo juzgado por pedofilia tuvo que ser hospitalizado por fuertes dolores de cabeza. Los médicos le extrajeron un tumor. El hombre reportó no experimentar más los impulsos sexuales que previamente lo agobiaban, y tras una investigación, expertos y médicos aseguraron que el tumor era el culpable de sus desviaciones sexuales. Tiempo después, el hombre buscó a los médicos convencido de que de nuevo tenía un tumor, pues sus deseos y conductas relacionadas estaban de regreso. Los exámenes confirmaron la presencia de un tumor y se lo volvieron a extraer con idénticos resultados, en los que el hombre manifestaba no sentir ya atracción por menores. Hay que tener mucho cuidado al reportar este tipo de casos. La historia en sí misma parecería estar diciendo que el tumor es la causa de la pedofilia, cosa que no tendría ningún sentido. Lo que sí lo tiene es el lugar exacto donde estaba ubicado el tumor, en la corteza orbitofrontal. Personas con daños en esta parte de la corteza no solo tienen dificultades para controlar sus impulsos, sino que se les dificulta distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y carecen de empatía. Saber esto es central para la serie de asesinos seriales, pues justamente estas características tienen mucho que ver con los asesinos de los que te estaremos hablando. Anteriormente se pensaba que los asesinos seriales solo existían en los llamados países del primer mundo. Hoy se sabe que no es así. Simplemente en los países no desarrollados, los datos y las estadísticas no estaban ni tan organizadas, ni tan documentadas, ni estaban siendo tan ampliamente reportados. Sumado a esto, factores como la inestabilidad social o las guerras tienden a hacer que los casos se camuflen entre los datos del conflicto. Los asesinos seriales tampoco son un fenómeno de nuestro tiempo como algunos pensaban. De nuevo, hoy en día son más fáciles de rastrear debido a la estabilidad social, relativa disminución de las guerras y mayor acceso a la información. Los casos que se conocen del pasado por lo general se refieren a reyes o a gente de la nobleza, pues es sobre quienes mejor se llevó un registro. En la serie iniciaremos con una aproximación histórica y luego abordaremos casos de distintos países mientras planteamos interrogantes sobre cómo identificar, educar y prevenir desde la psicología. Si no te has suscrito a nuestro canal, esperamos que lo hagas y así puedas estar atento a ver los videos de esta serie y otros videos de nuestro canal. Cuéntanos en la caja de comentarios con qué caso te gustaría que iniciemos. ¡Hasta pronto!